Latinísimo, nuestra TV online, presenta. Muy bien, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo está usted, querida audiencia de Latinísimo TV? Como de costumbre, a esta hora y en esta fecha, saludándole Jimmy Alvarado con una nueva entrega de este espacio que le trae todas las premisas informativas a su pantalla. Esto es Info Latina Noticias. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes de dar inicio con las informaciones, queremos invitarle para que usted esté pendiente de nuestras plataformas digitales. Nos encuentra como @latinisimo.tv en Facebook, en Twitter, en Instagram, y para que también se mantenga conectado con toda la programación que tenemos preparada exclusivamente para usted. Recuerde que también nos encuentra en Facebook como @latinisimo.tv y también estamos en TikTok. Así nos encuentra. También queremos agradecer a nuestros grandiosos aliados por permitirnos darle vida a este espacio informativo, especialmente a Maurice Aesthetic. Está ofreciendo lo mejor en estética en la Ciudad de la Luz, París, Francia. Tratamientos como liposucción sin bisturí, máscara LED, Botox, plasma rico en plaquetas, Dermapen y una larga lista de servicios que están esperando por usted. Recuerde seguirlos también en sus plataformas digitales en Instagram y Facebook como Maurice Aesthetic para conocer sus promociones y a la vez pueda reservar una cita. Muchas gracias a Maurice Aesthetic por ser parte de Info Latina Noticias. Muy bien, señores, vamos a dar inicio con el detalle de las informaciones a través de Info Latina. Cientos de miles de patos serán sacrificados por la gripe aviar, así como lo escucha. Cientos miles de patos van a tener que ser sacrificados en el suroeste de Francia. Así lo anunció Julien de la Normandie, ministro de Agricultura, que dijo estar en una carrera contrarreloj frente a un virus de gripe aviar altamente patógeno. Vamos a escuchar mayores detalles con Claudia Olvera. Varios cientos de miles de patos sacrificados ya es colosal, pero desafortunadamente no es suficiente, afirmó el ministro de Agricultura, Julien de Normandie. Tenemos que admitir que no hemos actuado lo suficientemente rápido, reconoció, pero agregó que estos sacrificios masivos no se pueden realizar en un chasquido de dedos. El cepa H5N8 de la gripe aviar, que también golpea a otros países europeos, se detectó por primera vez en una granja francesa a principios de diciembre, lo que desencadenó un embargo chino sobre las aves de corral francesas. Desde entonces, el país se enfrenta a un rápido aumento de brotes de gripe aviar, especialmente en el suroeste, cuna de la producción de foie gras, lo que ha obligado a este sector a realizar una matanza preventiva masiva de patos. Para Infolatina informó Claudia Olvera. Muchas gracias, Claudia Olvera, por ese reporte completo. Mientras tanto, artistas franceses se comprometieron a vacunarse. 200 figuras del mundo de la cultura hicieron público recientemente su deseo de ser vacunados contra el COVID-19 y hablaron de un acto ciudadano, así lo han calificado, para ganarle la partida a esta pandemia. Vamos a ver si más detalles. Una acción que contrasta con la actitud de la mayoría de la población, renuente a ponerse la vacuna. Hay que dar el ejemplo, afirmaron estas 200 personalidades del sector cultural francés en una carta publicada recientemente por el diario capitalino Le Parisien. Entre ellos, actores, cantantes, cineastas, poetas, historiadores. Todos se comprometieron a vacunarse cuando esto sea posible. Yo considero que todas y todos debemos vacunarnos para frenar por completo este virus. Mientras tanto, las autoridades podrán fichar las opiniones, sindicatos y religión de los ciudadanos. Las fuerzas del orden podrán también almacenar en nombre de la seguridad del Estado, en bases de datos gubernamentales, los usuarios, las fotos, las actividades en línea de los internautas
y además de sus comentarios publicados en las diferentes plataformas digitales. Vamos a conocer, en qué consiste este tipo de control, por así llamarlo, con Claudia Olvera. El Consejo de Estado, el más alto tribunal administrativo de Francia, confirmó los 3 decretos que habían sido impugnados por varios sindicatos y que amplían las posibilidades de las autoridades policiales de llevar registros. Frente a las críticas de las redes sociales desencadenadas por estos decretos, el Ministerio del Interior negó una intención del gobierno de introducir la vigilancia electrónica de la población francesa. Para Infolatina, Claudia Olvera. Muchas gracias, Claudia Olvera, por ese reporte muy bien detallado. Vamos a irnos a nuestro primer corte. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy pronto estaremos de regreso con usted con más hechos que son noticia, para que también nos informemos lo que está aconteciendo no solamente en Europa, en América y el resto del mundo. Hay un universo de oportunidades esperando por ti. Plenitud Universal con Mauricio. Es el programa que te ayudará a conquistar tu mejor versión y cambiar tu vida, un episodio a la vez. Solo por tu canal favorito, Latinísimo TV. Muy bien, damas y caballeros, vamos a continuar con información. París adjudicó al consorcio CAF Bombardier 146 trenes de cercanías. Se trata del primer proyecto de suministro de unidades de la firma Vasca para la red RER del área metropolitana de París. Un contrato de 2.560 millones de euros para modernizar el transporte. Los operadores de transportes franceses RATP y SNCF han elegido a un consorcio formado por la empresa guipuzcoana CAF y la canadiense Bombardier para el suministro de los 146 trenes para la línea de cercanías RER-B de París que da servicio a la capital gala, siguiendo su eje norte-sur, un contrato de 2.560 millones de euros. Según informa CAF en una nota, se trata del primer proyecto de suministros de unidades de la firma vasca para la red RER del área metropolitana de París, una de las mayores administraciones de transporte del continente europeo. Se trata de renovar el parque de trenes de la segunda línea con mayor tráfico de las cercanías de París, la que conecta los 2 aeropuertos de la capital, Orly al sur y Charles de Gaulle al norte a partir del 2025. La firma ha explicado podría realizarse después de un plazo legal de 11 días a expensas de posibles recursos. El primer ministro francés Jean Castex anunció recientemente un endurecimiento del toque de queda en todo el estado, que pasa de las 20 horas locales a las 18 horas. El objetivo es evitar un empeoramiento de la situación epidémica y la extensión de las nuevas variantes más contagiosas. Por tanto, Iparralde adelantó 2 horas el toque de queda. Vamos a conocer a quienes podría estar afectando, según Claudia Olvera. La medida, que había sido aplicada en las últimas semanas en 25 del centenar de departamentos del país, se aplicó a partir del sábado y durante un mínimo de 2 semanas en todo el territorio francés para evitar un repunte de la pandemia ante el empeoramiento de la situación de naciones vecinas. La incidencia del coronavirus en Francia es de 187.8 casos por 100.000 en los últimos 7 días. Castex ha anunciado además que todos los viajeros que lleguen al país procedentes de fuera de la Unión Europea deberán presentar un test negativo antes de viajar a Francia y aislarse durante una semana a su llegada para realizar después una segunda prueba. Para Infolatina, Claudia Olvera. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Mientras tanto, Francia cerró 8 pasos fronterizos entre Iparralde y Egualde,
A partir del pasado jueves 14 de enero, el gobierno francés cerró al menos 8 pasos fronterizos entre Iparralde y también Egoalde para fortalecer la lucha antiterrorista, tal y como anunció recientemente la prefectura del departamento de los Pirineos Atlánticos. El objetivo es reforzar los controles fronterizos. Los pasos afectados son los siguientes: el que une Irún con Hendaya, el de Lizuniaga, el de Lizarreta, el de Sara por Verrued, el de Ispegui, el de Enduide, el de Isurraeta y el de Itursaeta. Además estará cerrado el paso marítimo entre Hondarribia y Hendaya. Por lo tanto, las conexiones entre Iparralde y Guipúzcoa o Navarra se realizarán a través de las siguientes rutas alternativas: el puente de Santiago en Irún, Viriatú, Ibardín, Danz-Sarinea y Arnegui. Cabe recordar que el cierre perimetral de la comunidad autónoma vasca permanece vigente entre las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia de la COVID-19. Por ahora, no han detallado hasta cuándo estarán cerrados estos 8 pasos fronterizos. La decisión la han tomado el Departamento del Interior de la Francia, el gobierno vasco y el gobierno de Navarra, no solo para luchar contra el terrorismo, sino que también para hacer frente a la inmigración ilegal, han indicado. Bien, señores, vamos nuevamente a una pausa, no sin antes invitarle a usted a que nos siga en nuestras plataformas digitales. No olvide que nos encuentra como @latinísimo.tv. Las plataformas son las que usted ya conoce. ¿Estás listo para conocer las mejores historias paranormales? Latinísimo TV presenta Contacto Paranormal. Contacto Paranormal. Un programa de investigación que te invita a descubrir el mundo sobrenatural, con casos de la vida real y los sucesos más conocidos. ¿Aceptas el reto? Vamos a continuar con más información a través de Infolatina Noticias. La policía de Perú hizo uso excesivo de la fuerza durante las protestas de noviembre. La misión de la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que investigó las protestas de noviembre del 2020 en Perú, publicó un informe en el que concluye que las fuerzas de seguridad hicieron un uso innecesario y excesivo de la fuerza contra quienes se manifestaron contra lo que acontecía desde el punto de vista político en esa nación sudamericana. Claudia Olvera nos cuenta con más detalles. Las movilizaciones se desarrollaron en rechazo al nombramiento de Manuel Merino como presidente interino tras la destitución de Martín Vizcarra. Las protestas ciudadanas de noviembre de 2020 en Perú, que terminaron con el fugaz mandato de 5 días del entonces considerado ilegítimo presidente interino Manuel Merino, pero también revelaron fallas en los estándares internacionales de derechos humanos, según la Organización de Naciones Unidas. Entre los principales hallazgos de la misión de la ONU enviada al país para investigar los hechos, está que la policía disparó perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno a la cabeza y a la parte superior del cuerpo de los manifestantes de forma indiscriminada y a corta distancia, así como la no distinción de los uniformados entre los manifestantes pacíficos y aquellos que actuaron de manera violenta, los cuales fueron una minoría de acuerdo con el informe. Para Infolatina, Claudia Olvera. Muchísimas gracias, Claudia Olvera, por ese reporte. Un poco más al sur, en Chile, condenaron a 7 ex policías por el asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca.
La justicia chilena comunicó el veredicto de culpabilidad sobre 7 ex policías y un abogado en el emblemático caso de Camilo Catrillanca. Este fue asesinado en noviembre del 2018. Los hechos conmocionaron al país austral y levantaron numerosas críticas contra el cuerpo uniformado, sobre todo los carabineros, sobre el que recaen numerosas acusaciones de abuso y a la vez también impunidad. Veamos. Amnistía Internacional de Chile hizo público un comunicado en el que se congratula por la condena a los ex policías, algo que, según esta organización, rompe la tradición de impunidad que se ha vivido en el país tras los casos de abuso policial. El veredicto de este emblemático caso de violencia policial brinda esperanza porque da una primera señal de romper con la tradición de impunidad que ha existido en el país respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas por carabineros a lo largo de los años, en especial contra el pueblo mapuche, afirmó la organización. Además, la organización no gubernamental añadió que la condena a todos los demás acusados por el delito de obstrucción a la investigación resulta importante al reconocer la existencia de múltiples personas que alteraron pruebas y relataron versiones falsas de los hechos, intentando evadir responsabilidad por lo ocurrido. Así están las cosas en Chile, en este país austral. Vamos nuevamente a una pausa publicitaria. Amigos, ya volvemos. Recuerde que estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter y ahora también estamos en TikTok, así como lo escucha. Volvemos. Un espacio en donde la cultura y el entretenimiento se encuentran. Tu Contacto Latino Francia es el programa que te presentará a los invitados más talentosos, los eventos más importantes y los encuentros que hacen que nuestra cultura quede por todo lo alto. Tu Contacto Latino Francia. Solo por Latinísimo TV. Vamos a continuar con más información. Mike Pence descarta el uso de la 25ª enmienda para destituir a Trump. El vicepresidente de los Estados Unidos consideró que apartar al mandatario del poder por esta vía no era el mejor interés del país. A partir del pasado miércoles, la Cámara de Representantes examinó someter al presidente Donald Trump a un nuevo impeachment. Vamos a conocer en qué consiste este impeachment con Claudia Olvera. El presidente de Estados Unidos, Mike Pence, descartó el pasado martes invocar la enmienda 25 de la Constitución para destituir al presidente Donald Trump tras la toma del Capitolio por sus partidarios, allanando el camino de un nuevo juicio político contra el mandatario republicano. En una carta a la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, Pence declinó recurrir a este mecanismo que autoriza al vicepresidente, con apoyo del gabinete, a apartar del poder al presidente por considerarlo como no apto para ejercer el cargo. La invasión del Capitolio dejó 5 muertos y conmocionó al país. Para Infolatina, Claudia Olvera. Muy bien, gracias Claudia. Mientras tanto, muere Sheldon Adelson, el filántropo y pilar financiero del Partido Republicano. El magnate de los casinos y generoso donador republicano murió a los 87 años de edad. Adelson era un conocido partidario del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El magnate estadounidense falleció a los 87 años de edad a consecuencia de un cáncer. Veamos de quién se trata. Sheldon G. Adelson falleció el pasado martes a la edad de 87 años por complicaciones relacionadas con el tratamiento del linfoma de Hodgkin, informó en un comunicado el pasado martes Las Vegas Sands, compañía que fundó y que dirigía.
fue enterrado en Israel, según el comunicado. Adelson era un conocido partidario del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Luchó ferozmente contra las políticas del presidente Obama, antes de convertirse en el mayor donante de la campaña de Trump en el 2016 y renovar su apoyo en el 2020. A principios de diciembre del 2020, el New York Times informó que Adelson y su segunda esposa Miriam habían gastado casi $220 millones en las elecciones. Bien, señores, la Unión Europea dejó de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en el país sudamericano. Desde ya, el bloque europeo le retiró al político opositor su reconocimiento como mandatario del país, si bien reafirmó también su compromiso de trabajar junto a él. En este sentido, la Comunidad Europea no reconoció los resultados de las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre del 2020, en la que han vuelto el control o la que devolvió el control de la Asamblea Nacional al chavismo. Claudia Olvera nos tiene más detalles acerca de este caso. Las palabras presidente interino ya no describen a Juan Guaidó. En el último comunicado de la Unión Europea sobre la situación política de Venezuela, sin dejar de reconocerlo como una voz líder de la oposición del chavismo. Los 27 eliminaron este título para Guaidó después de que el control de la Asamblea Nacional volviera a manos del oficialismo del presidente Nicolás Maduro. Para Infolatina informó Claudia Olvera. Muchas gracias, Claudia Olvera. Ahora el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, advirtió que el país está quebrado y que él no ha podido ni puede hacer nada para solucionarlo. Agregó que la crisis ocasionada por el COVID-19 impactó la economía y, según él, la prensa se encargó de agravar aún más la situación en el gigante sudamericano. Veamos. Brasil está quebrado. Yo no consigo hacer nada. Quería modificar la tabla del impuesto de renta, pero no pude, afirmó el mandatario brasileño a las afueras del Palacio de la Alborada. El gobierno brasileño advirtió que no pretende renovar el subsidio que otorgó el año pasado a unos 60 millones de desempleados, trabajadores informales y pobres. La ayuda económica llegó los primeros meses de 2020 y era de $1.200, unos $230. Luego, para el mes de octubre y hasta diciembre, fue reducido a la mitad. Bolsonaro comentó que una forma para ayudar a la población en esta crisis sería reduciendo el impuesto de renta. Y es que el mandatario ha sido uno de los más reacios y escépticos sobre el virus y la pandemia. Además, ha culpado también del agravamiento de la situación económica del país a los gobiernos regionales y municipales por imponer medidas de distanciamiento social para intentar frenar el avance del coronavirus. Muy bien, amigos, de esta manera, con esta información estamos llegando a la parte final de Info Latina Noticias en esta entrega. Mientras tanto, vamos a darles a conocer algunos titulares que son noticia a través de las plataformas de agencias de noticias. Por ejemplo, Guatemala está señalando, France 24, que Guatemala, las autoridades están buscando cómo contener a la nueva ola de migrantes. Las caravanas de migrantes que han salido de ciudades como San Pedro Sula, Tegucigalpa y otras en Honduras. A estas caravanas hay que destacar que se suman también migrantes procedentes del resto de Centroamérica, especialmente de El Salvador, la misma Guatemala y también de Nicaragua, y en menor otros migrantes que viajan desde Sudamérica, África y el resto del mundo, que utilizan Centroamérica precisamente para llegar a los Estados Unidos. Las autoridades están trabajando en base a tratar este flagelo que está viviendo no solamente los gobiernos de Centroamérica, sino que también alerta a las autoridades en los Estados Unidos. A la vez, hablando de Estados Unidos, Washington está blindado contra las protestas
de seguidores del presidente Donald Trump. Hay que destacar que recientemente también el Capitolio, la catedral, como algunos críticos han llamado, y también seguidores de el gobierno de los Estados Unidos, han llamado como la catedral de la democracia, no solamente para los estadounidenses, sino lo han catalogado también para el mundo. Y dada a esta situación que se ha generado precisamente en esa capital norteamericana, las autoridades de seguridad han hecho el llamado para que este próximo 20 de enero, día que tomará posesión el nuevo gobierno encabezado por Joe Biden y también pues Kamala Harrison, quien es la nueva vicepresidenta, estarán al frente del mandato. Por lo tanto, las fuerzas de seguridad están alerta ante cualquier movimiento extraño que ellos así lo consideren actuar. A la vez, regresó a Rusia, a Moscú, precisamente el opositor a Vladimir Putin, el actual presidente, Alexei Navalny, regresó este 17 de enero a un aeropuerto más modesto. Regresó y pues fue recibido, además de la familia, simpatizantes y una batería de periodistas de diferentes medios internacionales que estaban en la espera de su llegada. También el Reino Unido se plantea obligar a todos los viajeros a aislarse en hoteles. Esto ante el incremento de casos del COVID-19 en esa nación del occidente de Europa. Así están las cosas. Mientras tanto, pues también las autoridades sanitarias de la Organización Mundial de la Salud han expresado su preocupación, tanto los gobiernos también, sobre todo en América y Europa, porque aseguran que el mes de enero será el mes más violento, por así decirlo, en cuanto a casos y muertes por el COVID-19. Hay que cuidarse, hay que protegerse, hay que cuidar de los nuestros seres queridos. Recuerde siempre usar la mascarilla, también el lavado de manos de manera frecuente, porque es una manera también de evitar contagiarse del coronavirus. A la vez, recuerde también, en la medida de lo posible, mantener el distanciamiento físico. Muchas gracias porque usted se informa con nosotros a través de Infolatina Noticias por Latinísimo TV. Llegamos a diferentes lugares del mundo a través de nuestras plataformas virtuales. A nombre de un gran equipo que siempre se encuentra detrás de cámara en diferentes partes del mundo, en Venezuela, Colombia, en México, está en España, en Francia e Italia. Muchas gracias, Jimmy Alvarado, invitándole para que nos pueda acompañar en una próxima emisión de Infolatina Noticias, si Dios así lo permite. Será hasta entonces.